¿Es la Navidad realmente el nacimiento de Jesús? ¿Te has preguntado alguna vez si el 25 de diciembre, esa fecha que celebramos con luces, regalos y reuniones familiares, es realmente el día en que nació Jesús? ¿La Biblia confirma esta fecha o simplemente seguimos una tradición adaptada a lo largo de los siglos? Hoy te invitamos a descubrir la fascinante verdad tras esta celebración y las sorpresas que podrías encontrar al explorar su origen. Prepárate para un viaje lleno de misterio, historia y fe. El nacimiento que cambió al mundo. La historia del nacimiento de Jesús es uno de los relatos más conmovedores de la humanidad, lleno de detalles que trascienden lo ordinario. Según los evangelios de Mateo y Lucas, todo comenzó en Nazaret, un pequeño y tranquilo pueblo de Galilea, donde María, una joven conocida por su humildad y fe, fue visitada por el ángel Gabriel. Imagínalo. Un mensajero celestial anunciándole que concebiría al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Este anuncio no solo alteró su vida, sino también marcó el inicio de un evento que transformaría el curso de la humanidad. Mientras tanto, José, un carpintero conocido por su justicia y bondad, enfrentaba una prueba de fe. Enterarse del embarazo de María debió ser devastador al principio, pero un sueño revelador lo tranquilizó. En el sueño, un ángel le confirmó que todo formaba parte de un plan divino. María daría a luz al Salvador, y su papel sería proteger y cuidar a ambos. Este acto de confianza y obediencia muestra la profundidad de su carácter. Por decreto del emperador romano César Augusto, quien buscaba consolidar su poder a través de un censo, María y José emprendieron un arduo viaje desde Nazaret hasta Belén, una travesía de aproximadamente 130 kilómetros. Viajar en esas condiciones no era fácil, los caminos eran irregulares y peligrosos, y María estaba en las últimas etapas de su embarazo. La pareja seguramente enfrentó frío, fatiga y la incertidumbre de no saber dónde encontrarían refugio. Cuando finalmente llegaron a Belén, la ciudad estaba abarrotada de viajeros. Las posadas estaban llenas, y el único refugio disponible era un humilde establo, posiblemente una cueva utilizada para resguardar animales. En ese lugar sencillo y lleno de contrastes, entre el calor de los animales y la paja del pesebre, nació Jesús. El Salvador del mundo no llegó en un palacio, sino en las condiciones más humildes, un símbolo poderoso de que su mensaje era para todos, sin distinción de estatus o riqueza. El pesebre en el que Jesús fue colocado también tiene un significado profundo. En aquella época, los pesebres eran hechos de piedra y usados para alimentar a los animales, un detalle que resalta la sencillez y la humanidad del momento. Pero también se puede interpretar como un recordatorio de que Jesús es el pan de vida, ofreciendo sustento espiritual a todos los que lo buscan. Ángeles y pastores, el anuncio celestial. En los serenos campos de Belén, los pastores realizaban su vigilia nocturna, conversando bajo un manto de estrellas que parecían más brillantes que de costumbre. De repente, un resplandor sobrenatural quebró la oscuridad, haciendo que el suelo pareciera vibrar bajo sus pies. Un ángel, majestuoso y radiante, les habló con una voz que era a la vez poderosa y reconfortante. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Antes de que pudieran reaccionar, el cielo se llenó de un ejército de ángeles cantando con un eco divino que parecía envolver la tierra: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Fue un espectáculo tan sobrecogedor que algunos pastores cayeron de rodillas, mientras otros se miraban entre sí, incrédulos pero llenos de una certeza inexplicable. Guiados por una estrella que parecía haberlos escogido, los pastores dejaron todo atrás y corrieron hacia Belén. Sus corazones latían con fuerza al acercarse al establo, donde el aire parecía impregnado de un silencio sagrado. Allí, ante sus ojos, la escena era humilde y sublime a la vez. Un recién nacido, envuelto en pañales, descansaba en un pesebre. María, con una sonrisa serena, les dio la bienvenida como si los esperara desde siempre. Al salir, con el alba comenzando a teñir el horizonte, los pastores no podían contener su júbilo.
Narraron a todo aquel que encontraban el milagro que habían presenciado, y muchos escucharon sus palabras con asombro y esperanza. Algunos decían que incluso los animales de los campos parecían entender la grandeza del acontecimiento, pues aquella noche ni un solo lobo aulló, ni el viento sopló con fuerza. El testimonio de los pastores no solo llenó de esperanza a los que escucharon, sino que marcó el inicio de una cadena de relatos que continuaría por generaciones, llevándose consigo el eco de aquella noche en que los cielos y la tierra se unieron para celebrar el nacimiento del Salvador. Los magos de Oriente y su significado. Tiempo después del nacimiento, en tierras lejanas de Oriente, un grupo de sabios astrónomos y estudiosos de las estrellas observó un fenómeno extraordinario, una estrella de brillo inusual que parecía portar un mensaje cifrado en los cielos. Estos magos, conocidos por su sabiduría y habilidades para interpretar señales celestiales, se convencieron de que aquel astro anunciaba el nacimiento de un rey sin igual. La travesía fue ardua, atravesando desiertos abrasadores y montañas imponentes, pero la estrella nunca dejó de guiarlos. Los magos se detenían en aldeas para preguntar, y en cada lugar su presencia despertaba una mezcla de curiosidad y reverencia, pues eran hombres de renombre y porte distinguido. Su llegada a Jerusalén, sin embargo, causó revuelo. Al preguntar por el rey de los judíos que ha nacido, despertaron la inquietud del rey Herodes, quien, tras escuchar sus palabras, ocultó su temor bajo una fachada amable y les pidió que, al encontrar al niño, le informaran para poder adorarlo también. Guiados nuevamente por la estrella, llegaron finalmente a una casa en Belén. Jesús, ya no un recién nacido sino un niño pequeño, los recibió junto a María, quien los observaba con un aire de serena comprensión, como si entendiera el peso de aquella visita. Los magos se postraron en señal de adoración y entregaron sus ofrendas. Oro, un regalo digno de un rey, reconociendo la realeza de Jesús. Incienso, símbolo de su divinidad y de su papel como mediador entre Dios y los hombres. Mirra, un regalo extraño pero profundamente profético, usado en embalsamamientos, aludiendo al sacrificio que marcaría su vida. Tras rendir homenaje, los magos recibieron en sueños una advertencia celestial para evitar regresar con Herodes, y así, tomaron un camino distinto para volver a su tierra, dejando a su paso rumores y reflexiones sobre aquel niño que había cambiado su destino. Aunque la tradición suele mostrarlos como 3, la Biblia no especifica su número ni sus nombres, pero su historia trasciende estas dudas. La verdadera fecha del nacimiento. Aquí surge la pregunta, ¿realmente nació Jesús el 25 de diciembre? La Biblia no menciona una fecha exacta, y los detalles del relato invitan a cuestionar esta tradición. Por ejemplo, los pastores estaban al aire libre con sus rebaños, algo poco probable en un frío invierno. Además, un censo en esa época sería peligroso e impráctico debido a las condiciones climáticas. Los estudiosos sugieren que Jesús pudo haber nacido en una temporada más cálida, como primavera o otoño, cuando los viajes eran más factibles y las festividades judías llenaban las ciudades de movimiento. Analizando el contexto histórico y los turnos sacerdotales descritos en los Evangelios, algunos investigadores ubican su nacimiento alrededor de septiembre u octubre, durante el mes hebreo de Tisrei. Un calendario con imprecisiones. Otro dato fascinante es que el calendario que usamos hoy fue calculado siglos después del nacimiento de Jesús, con imprecisiones que colocan su nacimiento entre los años 6 y 4 a.C. Esto no afecta la esencia de su historia, pero nos recuerda que los detalles cronológicos no son tan relevantes como el mensaje que su vida representa. El simbolismo del 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué celebramos la Navidad ese día? La elección del 25 de diciembre coincide con antiguas festividades paganas, como las Saturnales romanas y el nacimiento del Sol Invicto, que marcaban el solsticio de invierno. La Iglesia primitiva adoptó esta fecha para facilitar la conversión al cristianismo, redirigiendo los significados de estas celebraciones hacia el nacimiento de Jesús. ¿Es la Navidad realmente el nacimiento de Jesús? La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una amalgama fascinante de tradiciones cristianas y costumbres paganas.
Mientras que para los creyentes representa el nacimiento de Jesús, estudios históricos sugieren que Jesús probablemente no nació el 25 de diciembre. Esta fecha fue elegida por la Iglesia en el siglo IV, posiblemente para coincidir con las festividades paganas del solsticio de invierno, como las Saturnales romanas o el natalicio del Sol Invicto, con el propósito de facilitar la transición al cristianismo. Lo cierto es que la esencia de la Navidad trasciende debates históricos, nos invita a reflexionar sobre la generosidad, la paz y el amor, valores universales que no conocen fronteras ni calendarios. Si este tipo de historias y reflexiones te apasionan, suscríbete a Clave Oculta en YouTube.